motivo de Yom Yerushalayim, hasta ahora fallido, y de Shavuot, Yerushalayim, la ciudad fundada como capital del reino por David, que fue conquistada y destruida 36 veces en 3000 años, y Shavuot, el día que según la tradición falleció David, vamos a dedicar la primera parte de nuestro encuentro para rendirle homenaje al rey David, compartiendo algunas partes simpáticas de su biografía, que todos ustedes van a reconocer rápidamente apenas las escuchen, porque forman parte de la tradición que nos fueron transmitiendo desde que éramos pequeños. Y luego, si nos alcanza el tiempo, espero que sí, vamos a dedicar un poco de nuestro tiempo para comprender mejor quién fue Shaul. Uno de vosotros, uno de los seguidores de los Shiurim de Facebook, me pidió que trabajemos el tema de Shaul, y vamos a tratar de hacer un experimento que yo quiero que tomen nota sobre ese experimento, porque luego lo van a poder hacer solos, porque voy a seguir a distintos profesores, particularmente médicos especializados en temas de la salud y de la salud mental, que trataron de hacer un diagnóstico sobre la salud del rey Shaul, basándose en el texto del Tanaj. Es decir, hicieron un cuadro de las acciones desde el momento en el cual se lo elige para coronarlo, con ciertos antecedentes que aparecen en el mismo texto, y derivaron de él no solo un bosquejo de su personalidad, sino también de su salud. Es algo sumamente interesante. Cuando lleguemos a ello, aunque sea parcialmente en esta reunión, ustedes lo van a entender, lo van a gozar, y espero que aprendan la técnica para poder hacerlo solo, no solamente con personajes del Tanaj, sino con todo tipo de personas. Obviamente tiene sus limitaciones el sistema, pero no deja de ser entretenido. Así que para eso vamos a tener que dedicarle tiempo y al mismo tiempo mucha intuición. Bueno, empezamos por David como corresponde. David tuvo una relación muy directa y muy intensa con Dios, que expresó en el libro de Teilim, en frases que están en la memoria de todos nosotros. Por ejemplo, Hashem es mi pastor y por esto nada me puede faltar. Así aparece en Teilim 23. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? El Salmo 27 de Teilim, que decimos desde Rosh Chodesh Elul hasta Hoshana Rabbah, Hashem Hori Veishi. Elevo mis ojos hacia las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Hashem, creador de los cielos y la tierra, en Teilim 121, que también lo incorporamos al Sidur. Ahora, para seguir profundizando la relación de David a partir de Teilim, vamos a volver al capítulo que habíamos visto la semana pasada sobre le David Beshanato Etamo, que se pronuncia, como vimos en una de las posturas interpretativas por lo menos, cuando David agradece a Dios cuando se hizo pasar por tonto o idiota o loco frente al rey de Gat, y de esa manera consigue salvar su vida. Y vimos de qué manera nuestros Sajamim encontraron narraciones para explicar la sabiduría y el arrojo del rey. Uno de los episodios más conocidos es cuando un día David se sentó en su jardín antes aún de ser coronado rey, y vio una avispa paralizando a una araña. Asombrado por la obra, David habló con Dios y le preguntó, ¿por qué Dios tuvo que crear criaturas inútiles? La avispa no produce miel, mata las abejas que dan su miel, y la araña teje día y noche, pero ni siquiera puede hacerse una ropa para sí misma, no tiene éxito para eso. Entonces, ¿para qué hacen falta las arañas? Incluso va desnuda, ni siquiera puede tapar su desnudez. Dios le respondió, según este relato tan conocido, que llegará el momento en que aprenderás a apreciar correctamente a estas y a todas las criaturas, porque no hay ninguna que no haya sido creada con causa, sin causa. Después de un tiempo, el rey Shaul comenzó a envidiar los éxitos militares del rey David, que todavía no era rey, y lo persiguió para encarcelarlo y quizás para matarlo. David no podía entender, como dijimos hace un instante, por qué el Creador creó las arañas. Entonces, un día, mientras David huía de sus enemigos y estaba solo en el desierto, exhausto, con la garganta seca y el cuerpo sufriendo, sus enemigos lo perseguían sin compasión y estaban a punto de atraparlo, cuando de pronto encontró una cueva en la que podía refugiarse.
El rey David se metió dentro de la cueva y lloró en silencio en plegaria desde lo más recóndito de su alma, pidiendo a Dios que haga el milagro de salvarlo. Ya oía a sus enemigos galopando sobre sus caballos muy cerca del lugar de su escondite. Seguramente lo sacarían y lo ejecutarían. Así fue cuando una araña comenzó a tejer su telaraña en la apertura de la cueva. Al cabo de unos pocos minutos, la entrada de la cueva estaba completamente cubierta por la telaraña. Los persecutores llegaron a la cueva y dijeron: aquí no hay nadie. Miren qué enorme telaraña. Si un hombre hubiera entrado en una cueva de estas del grupo, seguramente habría rasgado la telaraña. Por lo tanto, como vemos, la araña le salvó la vida y el rey David ya no cuestionó más para qué Dios había creado a cada una de sus criaturas. Después de que el rey Shaul se fue, David se acercó a la araña y le dio las gracias por existir. Obviamente es un relato que se ha hecho muy popular y es muy simpático. En el siguiente episodio bíblico, David fue al campamento del rey Shaul en el desierto para mostrarle que sus defensas podían romperse y que él podía llegar prácticamente hasta donde estaba el rey, pese a que estaba protegido por el comandante en jefe del ejército. David se acercó e hizo un movimiento para tomar la cantimplora de agua del rey Shaul. Pero Avner ben Ner, que era el jefe de las tropas que protegían a Shaul y una especie de primer ministro o ministro de guerra, que era una figura, según describe la tradición, muy alta, muy gruesa y muy pesada, muy musculosa, Avner ben Ner movió sus pies y los puso sobre la puerta de la tienda o de la cueva, como ustedes quieran, y entonces David quedó atrapado adentro, no podía salir. Y en ese momento apareció una avispa y picó al ministro del ejército del rey, que movió el pie, y así David pudo escaparse sin peligro, y entonces agradeció a la avispa en su corazón. Se volvió a Dios y dijo: nunca dudaré de tus obras. La avispa pica, pero puede salvar vidas. Otra fuente. Estos relatos tienen varias maneras de ser relatadas, es decir, hay varias fuentes que traen el mismo relato con pequeñas variables. Otra fuente del mismo relato nos dice que las piernas de Avner estaban rectas y él estaba acostado y la cabeza de Avner estaba en una puerta y sus pies en la otra, y David estaba parado y no tenía lugar ni para entrar ni para salir, y se quedó allí hasta que puso los pies. Y entró David, tomó la cantimplora y corrió para salir. Quería cruzar, levantó los muslos y se cubrió las piernas. Y David lloraba y lloraba entre las piernas de este mismo Avner ben Ner y decía: Eli, Eli, Dios, Dios, ¿por qué me dejaste? Tal cual como lo relata Salmos 22:2. Inmediatamente se realizó un milagro para él y vino la tzirá, que es el nombre de la avispa o un tipo de avispa, y mordió la pierna de Avner y lo hizo moverse, y David pasó sin peligro. Después de todo, tenemos este nuevo relato sobre la misma fuente. En otras fuentes, el Jidá, sobre el cual ya hemos hablado en cursos anteriores, Rabbi Haim David Azulay citó este midrash de los sabios con ligeros cambios. David dijo: ¿por qué creaste las tonterías y a los tontos, las arañas y las pulgas? Las traducciones permiten que la avispa pueda en un lugar aparecer como pulga y la locura como tontería. Y gracias a los tres, David sobrevivió a la muerte, porque gracias a la existencia de los tontos y sus tonterías, cuando estaba con Ahish, rey de Gat, como vimos la semana pasada, al hacerse pasar por tonto, él pudo salvarse. Bueno, como ven ustedes, de qué manera se adjudicaron historias muy bonitas que luego se profundizaron, y les doy estos datos simplemente para que sepan que no son historias sacadas de la manga. Según los traductores que nosotros usamos, aunque los Aquiles, que tradujo el Tanaj al arameo, y el Targum de Jonathan ben Uziel, que ya habíamos visto también que se le adjudica a Jonathan ben Uziel, el versículo de Lamnatseach al Tashchet le David Michtam beborjo bifnei Shaul bameara, Salmo 57, versículo 1 del maestro del coro: no destruyas, así se llama este capítulo de Teilim, de David a media voz, cuando huyendo de Shaul se escondió en la cueva.
Tenme piedad, oh Dios, tenme piedad, que en ti se cobija mi alma. A la sombra de tus alas me cobijo hasta que pase el infortunio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que tanto hace por mí. Por lo menos hasta que pasen los quebrantos. Y la versión que tradujeron Onkelos y Targum Jonathan vendría a decirnos que clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Sela, Dios enviará su misericordia y su verdad. Jonathan Ben Uzziel tradujo el verso: invocaré al Dios Altísimo porque puso la araña que salvó mi vida. Nosotros ya habíamos hablado sobre Jonathan Ben Uzziel, que aparte de traducir, agrega algún tipo de comentario. Voy a apagar únicamente la radio, que me distrae un poquito, para que podamos dedicarnos exclusivamente con toda la concentración en el shiur. Volviendo al momento en el que David se hizo el loco, otro midrash cuenta que el rey Ahish tenía una hija enferma mental. Y al ver a David actuando como un tonto, inmediatamente les dijo a las personas que estaban allí: locos del mundo, ¿acaso me faltan locos en casa para tener que atender también a David, que se volvió loco? Me faltan locos. Eso es una frase que quedó incrustada en el idioma hebreo hasta el día de hoy. Pueden ustedes entrar en Shmuel 1, capítulo 21, versículo 15. Que dice: ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este loco delante de mí? Había de entrar este loco en mi casa. Y David escapó de la muerte gracias a que Dios creó la locura. Después de todo, hay un tonto en ello. Después de todo, muchos locos son más inteligentes y más cuerdos que los que creen que son cuerdos. ¿Y cuándo fue necesaria para una avispa? Porque David fue y encontró a Shaul acostado, según una nueva versión del mismo relato, al mediodía, y David quería entrar, y finaliza con el relato de Avner. Miren, Javerim, les traje estas historias como una manera de rendir homenaje al fundador de Jerusalén, como una manera de rendir homenaje al rey David, que en la próxima semana va a ser un aniversario de su fallecimiento. Pero siguiendo nuestra línea, para que veamos los detalles en la forma en la cual el rey David es descrito por los sabios, y lo describen en pocas palabras como un líder populista que atraía a los pobres y marginados a su causa, pero las clases más ricas, los terratenientes y los guerreros profesionales, por ejemplo, aparentemente no se alineaban con él cuando estaba él en conflicto con el rey Shaul, y preferían mantenerse leales a Shaul. Pero sobre el mismo David tenemos otro tipo de relatos también muy conocidos por vosotros. David, como todos vosotros sabéis, estuvo casado con Mijal, que era la hija de Shaul, pero salió corriendo, y luego ella se casó con Paltí. Recordemos que Mijal le salvó la vida para que él pueda escapar por el balcón de donde estaba, colocando unos muñecos en la cama para que cuando alguien venga y crea que David estaba ahí, no saliera a perseguirlo. Y bueno, al final la casaron con Paltí, que era uno de los seguidores del rey Shaul. Las preguntas que podemos y debemos hacer es cómo se sentirían estas personas, pero no es nuestro tema. ¿Cómo se sentía Mijal abandonada? ¿Cómo se sentía Paltí, que era el esposo de Mijal, que evidentemente Mijal no amaba, con respecto a David? Para decirlo claramente, mucho no podían amarle, y vemos que en estas facetas también podemos encontrar el juego de claroscuros que tienen que ver con la personalidad de nuestro amigo David. Lo que tendemos a olvidar cuando leemos la Torá y el Tanaj es que cuentan más que historias religiosas o normas legales. En los dos fragmentos del libro de Shmuel vislumbramos un entorno político tan complejo como en nuestros días, y quizás leyendo nuevamente el Tanaj, redescubriremos que no hay nada nuevo bajo el sol. En una guerra civil, Javerim, un bando inevitablemente pierde. Las razones de Mijal para odiar a David son fáciles de entender. Él lucha contra su padre y lo derrota, lo que ella podría ver como una traición, especialmente después que él la abandonó. Peor aún,
Cuando finalmente se siente cómoda en su nueva vida, él la empuja hacia atrás y la obliga a estar a su lado mientras el hombre que la ama se queda llorando a un lado del camino mientras David se lleva nuevamente a Mijal. Mijal le había salvado la vida, pero fíjense en ustedes qué sufrimiento tuvo al grado tal de que nosotros la consideramos como una de las grandes perdedoras de la historia. Suceden cosas interesantes cuando contamos las historias de los perdedores. David es un héroe nacional, pero para algunos de sus contemporáneos, él sería, de hecho, como ya lo vimos la semana pasada, un villano. Se escribieron numerosas interpretaciones sobre el complejo carácter de David. Y voy a darles algunas de ellas siguiendo lo escrito por el profesor Avigdor Shinan, cuya obra es fascinante porque nos trae una narración que culpa de todo lo que le sucedió a David, básicamente lo que le sucedió a él en su infancia. Porque a diferencia de otros protagonistas de la historia, como Jacob, Moshe, Shimshon, Yosef, Shmuel, Jesús y Siddhartha, cuya infancia se relata en detalle, en el Tanaj no se dice nada sobre la infancia de David, al grado que su primera aparición literal recién se produce a la edad de 28 años, pero él no nació teniendo 28 años, sino que nació 28 años antes. Vayamos al texto por un instante para refrescar la historia bíblica. Empecemos un poquito más atrás. El rey Shaul comienza siendo un buen hombre que no tenía reptiles colgando de su pasado o de su espalda, pero se vuelve vanidoso y desobedece a Dios. Ya el tema de los reptiles o de los gusanos ya lo vimos la semana pasada. Sin embargo, el rey Shaul era de la tribu de Binyamin, que había sido separada del pueblo, como vimos en el tema de la concubina, que en ese momento, en una guerra civil, en definitiva, se decide radiar del pueblo a la tribu de Binyamin, que luego, en esa gran fiesta que nosotros recordamos todos los días 15 del mes de Av, que ahora se llama, muy mal llamada, la fiesta del amor, de alguna manera se recupera esa tribu. Y de esa tribu aparece Shaul, como queriendo decirnos que pese a que él estaba en la tribu de Binyamin, él no se había comportado mal, sino que había sido una persona justa. Cuando se le ordena a Shaul a esperar el consejo de Shmuel en una semana, a Shmuel se le hizo tarde y Shaul decide ofrecer sacrificios sin esperarlo. Entonces, cuando llega, ¿por qué? Porque él quería, era obvio que en el dilema si esperar al profeta Shmuel, que lo había ungido como rey para hacer las ofrendas, o hacerlas en el horario que tiene que hacer, pues eligió hacerlas en el horario. Pero cuando llega Shmuel, regaña a Shaul por no haberlo esperado. Y más tarde se le ordena matar a todos los amalecitas, a los descendientes de la tribu de Amalek, en la batalla de Michmash, incluidos el ganado. Pero el rey Shaul le perdona la vida al rey y al mejor ganado. Shmuel llega al campamento de Shaul y al notar el ganado, reprende a Shaul por haber desobedecido. Shmuel le dice que una vez fue un hombre humilde, pero en realidad hace sus propios deseos en lugar de los de Dios. Shaul trata de defenderse diciendo que su ejército salvó al mejor ganado y que por eso él va a ofrecer el mejor ganado como sacrificio, como si Dios necesitase ofrendas del mejor ganado. Aquí vemos que el rey no entendía de lo que estaba diciendo, pero Shmuel responde diciendo que la obediencia a Dios es mejor que todas las ofrendas. Shaul entonces reconoce su falta, pero Shmuel dice que Dios lo ha rechazado y le va a entregar su reino a alguien mejor. Cuando Shmuel va a regresar a casa, Shaul agarra su manto y una prenda se rompe, y Shmuel anuncia que lo que pasó con su manto sucederá con el reino de Shaul en un acto simbólico muy interesante que seguramente alguno de ustedes recordará porque aparece todavía en los capítulos que se enseñan
y se enseñaban por lo menos cuando nosotros éramos jóvenes en los colegios. Entonces Shmuel envía por el rey amalecita y él lo decapita como castigo por matar a los niños. Y luego Shmuel se retira y se pone muy triste por la caída en desgracia de Shaul. Pero Dios le dice que no se preocupe por él. Además, envía a Shmuel a ungir al próximo rey, que está ¿dónde? En Betlehem, en la casa de Ishai. Quizás como una excusa para evitar ser asesinado por Shaul. Dios le dice que use un cordero para el sacrificio. Al llegar, Shmuel se encuentra con Ishai y después de la ofrenda le pide que traiga a sus hijos uno por uno. Y él trae 7 de los suyos. Ishai trae 7 de los hijos que tenía. Al principio, Shmuel y él piensan que Eliab, Aminadab y Shammah son candidatos para ser ungidos. Pero Dios le dice que ninguno de ellos es el hombre que eligió, porque Dios mira el corazón más que las apariencias, y los hombres solo ven las apariencias. Shmuel luego le pregunta a Ishai si hay otro hijo. E Ishai afirma diciendo que sí, que hay un hijo, como que no hay, pero que sí hay, y está cuidando las ovejas. David, ese hijo, es convocado. Más adelante explicaremos por qué David no estaba junto a sus hermanos. Solamente les adelanto, porque Ishai estaba convencido que David era un bastardo que no era hijo suyo. Cuando llega David, Shmuel sabe por Dios que él fue el elegido para ser el próximo rey. Luego, Shmuel unge a David y el espíritu del Señor entra en David desde ese día en adelante. Shmuel, después de ungir a David, lo deja y regresa a su hogar, que se supone que estaba en Shiloh. Miren ustedes, habíamos hablado hace un instante de que si nosotros queremos saber qué pasa con David, tenemos que saber qué sucedió con sus primeros años. Y ya les adelanté que si Ishai pensaba que él era bastardo, y si ustedes quieren, y alguno lo pide, les voy a explicar parte de la historia, entonces vamos a poder entender de que fue un hijo no querido, fue un hijo no deseado por el padre, sin ninguna duda, pero fue un hijo no querido, y como hijo no querido, pues algunas cosas se marcaron en su personalidad. Los psicólogos de nuestra época saben perfectamente lo que sufre un hijo que no es querido. Bueno, Shaul, como castigo por su desobediencia o por su culpa, está siendo atormentado por un espíritu maligno que le provoca melancolía. Shaul envía a buscar a alguien capaz de poder ayudarle a luchar contra ese espíritu maligno que lo tortura. Y un criado del rey Shaul afirma conocer a alguien que toca muy bien la lira como traducción de un instrumento que perfectamente no sabemos de qué es. Y ese tocador de la lira o del arpa o del violín es David. Shaul envía a buscarlo y cuando David toca su lira, el espíritu maligno se va. Por lo tanto, Shaul lo convierte en uno de sus escuderos. Aprovecho, como les decía, para detenerme aquí y hablar un poco sobre el rey Shaul, como me pidiera Yosef David. De antiguo ha llamado la atención a los estudiosos la trágica personalidad del rey Shaul, que cuando la analicemos ahora ustedes se van a sonreír, pero van a poder entender luego el contraste que hay entre él y su sucesor. Mientras tanto, por ahora, en estos momentos, todavía únicamente su escudero y su músico de la corte, porque vamos a ver el cuadro clínico que nosotros hoy podemos tratar de adjudicar al rey Shaul. Shaul tenía ánimo difícil, quizás porque estaba minado de neurastenia, que es la neurosis que se caracteriza por fuertes síntomas depresivos, por la tendencia a la tristeza y por gran inestabilidad emotiva. Otros estudiosos no comparten que Shaul sufría de neurastenia, sino que nos dicen que Shaul era un hombre sin par,
pero que llegó a estar totalmente inseguro y finalmente enfermó del ánimo, y eso fue lo que sucedió. Otros dicen que al haberse enfrentado a David, uno de los más firmes puntales del reino, se provocó en él una desconfianza lindante con la locura. Otros escriben que sus accesos eran típicos de manía paroxística recurrente, más que de melancolía. Otro estudioso solo los considera como excesos de mal humor y de algún tipo de histerismo, acompañados de desconfianza del ambiente, cosa que sucede con muchos líderes que se sienten rodeados permanentemente por enemigos y que le van a hacer daño. Otros, sin embargo, dan otro diagnóstico, Javerim. Dicen que eran ataques de hipocondría, que sufría de celos enfermizos, que tenía desconfianza de los más cercanos y tenía mucho miedo. Voy a citar por su nombre algunos de esos estudiosos. Por ejemplo, Welch coincide en que eran accesos de mal humor con crisis furiosas en un cuadro histérico y también de neurastenia. Stenning supone que la enfermedad que padecía Shaul era aparentemente alguna forma de manía recurrente más que de melancolía. Kittel va caracterizando su estado interior por la desconfianza, la falta de ánimo y el miedo progresivo hacia David, que se manifiesta, no podría ser de otra manera, en impulsos agresivos y le lleva a crueles e injustos derramamientos de sangre. Miren, Javerim, la historia de alguna manera regresa y regresa siempre en tragedia. Más de una guerra se va a producir a raíz de impulsos agresivos que va a llevar, provocados por miedos, por temores, por pánico, por histeria. Un estudioso llamado Grifo diagnostica lo que tenía Shaul como melancolía estuporosa, con síntomas depresivos y tendencia al suicidio. Después vamos a ver cómo murió Shaul, si es que nos alcanza el tiempo. Y vamos a darnos cuenta que es muy fácil decir sobre un suicida que tenía tendencia al suicidio, ¿verdad? Pero así se basan las interpretaciones, incluso científicas y médicas, a partir de los hechos relatados por el texto. En las consideraciones que siguen solo pretendemos iluminar el síndrome personal de Shaul en cuanto permiten los datos que nos suministra el Tanaj, que es un libro religioso, pero que no es un libro de medicina. Pero podemos reconstruir lo que algunos llaman la biotipología. Sheldon, profesor de la Facultad de Medicina de Columbia y director del Laboratorio Tipológico de Nueva York, habla de los componentes tipológicos de cualquier ser humano y dice básicamente que son el somatotipo, que constituye un método para la valoración cuantitativa de la forma corporal, la cual se debe entender como la configuración externa del físico. Ya habíamos visto alguna vez sobre otras hipótesis de la escuela de criminología italiana, donde había judíos como Lombroso, que hablaban también incluso de poder analizar la personalidad a través de la forma del cerebro. Es decir, de que esta idea del somatotipo no es tampoco nueva, pero vuelve a resucitar hace apenas 10 o 15 años atrás. Por lo tanto, se establece una relación entre la composición corporal y el psicotipo, a los que agrega, tal vez por exceso de sistematización, un nuevo radical nosológico psiquiátrico. Según el somatotipo de Shaul, la escritura nos transmite rasgos muy sobrios pero enérgicos. Por un lado, su alta estatura, su belleza y su valor. ¿Quién era Shaul? Dice el Tanaj, un joven gallardo y hermoso. No había entre los israelitas otro más hermoso que él. Sobrepasaba por encima del hombro a todo el pueblo. Así leemos nosotros, mis queridos amigos, en el primer libro de Shmuel, capítulo 9, versículo 2.
Y tenía él un hijo que se llamaba, así dice el Tanaj, Shaul, que era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros para arriba, sobrepasaba a cualquier otro del pueblo. Estoy leyendo textualmente, mis amigos, lo que dice el Tanaj. Y el capítulo 10, versículo 23 dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todos. Desde su ruidosa victoria sobre los amonitas en Yabesh de Gilat, a donde quiera que se dirigía, regresaba como vencedor. Vean ustedes el primer libro de Shmuel, capítulo 11, versículo 11. Se mostró valiente y libró a Israel de las manos de los que lo saqueaban. Vayamos a primer libro de Shmuel, capítulo 11, versículo 48, y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Mereció que Shmuel dijera de él, no hay otro como él en todo el pueblo. Vean ustedes, amigos, en el primer libro de Shmuel, capítulo 10, versículo 24, que leo, y Shmuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido a Hashem? No hay ninguno semejante a él en todo el pueblo. Y entonces, ¿cómo reaccionó el pueblo? Clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Era huesudo, duro, más musculoso, más o menos equivalente en la tipología al tipo pícnico. Sobre su psicotipo conjeturamos más que valoramos los rasgos más sobresalientes para establecer un juicio aproximado. El rey Shaul, según otro diagnóstico, mis queridos amigos, sufría de sociofilia. ¿De qué sufre un sociofílico o sociofilio o sociofilo? Alguien que busca obsesivamente la interacción social en cada oportunidad disponible. Alguien que no puede soportar su propia compañía, por lo que necesita tomar cariño fácilmente a los demás, no importa quiénes son. Cuando le presentaron a David, Shaul le cogió mucho cariño y lo hizo su escudero. Vean ustedes el primer libro de Shmuel, capítulo 16, versículo 21, y viniendo David a Shaul, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Ese tipo de personas se enternece fácilmente por la suerte de los otros. Les manifiesta su aprecio con palabras y atenciones. Llega incluso a la blandura con ellos, accediendo fácilmente a los deseos, no solamente los que tienen cerca, a lo que él cree que son los deseos del pueblo. Miren ustedes el primer libro de Shmuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Shaul le dijo a Shmuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Hashem y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Habíamos visto la tipología de los reyes y cómo el profeta Shmuel anunciaba que los reyes iban a subordinar al pueblo, lo iban a convertir en panaderos y en sirvientes, le iban a quitar el dinero, lo iban a explotar con los impuestos. Y sin embargo, el primer rey, Shaul, según esto que estamos viendo, mis Javerim, fíjense en ustedes, se rinde a lo que él cree son los deseos del pueblo, hace demagogia con el poder. Y entonces, ¿qué hace? Anula el anatema y se lleva el mejor botín de los amalecitas, cosa que estaba prohibido. Tenemos otro carácter, fíjense en ustedes qué interesante que da esta lectura del Tanaj a partir de la psicología y de la psiquiatría. En somatotonía parece haber tenido una rica dotación energética para guerrear contra todos los enemigos circundantes de Israel. Contra Moab, los amonitas, contra los edomitas, contra el rey de Sobá, contra los filisteos. Así aparece en el primer libro de Shmuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Shaul hizo guerra a todos sus enemigos en derredor,
contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá, como vimos hace un instante, y contra los filisteos. Y a donde quiera que volvía era vencedor, junto con las demás notas bélicas. Tenía valor físico para el combate, agresividad en la lucha, inclinación al riesgo y a la aventura, afán de dominio, vivía continuamente de cara a la acción. Áspera fue la guerra contra los filisteos durante toda la vida de Shaul, nos dice el primer libro de Shmuel, capítulo 14, 52. Y hubo una guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Shaul, y a todo el que Shaul veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo llevaba consigo. En cerebrotonía, que en psicología es el tipo de personalidad caracterizado por introversión, sentimentalismo e intelecto, a pesar de esa rica dotación para la lucha y la fuerza, Shaul se muestra como un hombre paradójicamente cohibido, que cuando lo eligen rey se esconde. Javerim, lean el primer libro de Shmuel, capítulo 10, 21, que les voy a adelantar, e hizo llegar a la tribu de Binyamin por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Shaul, hijo de Kish. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Shaul era muy sensible a las críticas que lo hirieron en lo más íntimo. Por ejemplo, cuando el pueblo, particularmente las mujeres, exaltan a David por encima de él, en el primer libro de Shmuel 18:7, cantaban las mujeres que danzaban diciendo: Shaul hirió a miles, el gran luchador, pero David a decenas de miles. Fácilmente, por lo tanto, se cree desgraciado, propenso a los escrúpulos, con falta de dominio sobre sí, de humor variable con grandes altibajos, pero con predominio de la tristeza, perseverante en el rencor. Shaul tenía acusada religiosidad en su conducta. Fue un hombre muy religioso. En su biografía son frecuentes las referencias a la piedad. Me voy a detener aquí porque estoy mirando el reloj para que ustedes puedan hacer algún comentario, plantear alguna pregunta, como siempre hacemos, para que además mi garganta pueda descansar, que con todo lo que está sucediendo en estos momentos ni siquiera me traje un vaso de agua. Así que, Javerín, por favor, les invito a que participen, como siempre, preguntando, discutiendo, contradiciendo, negando o afirmando, también se vale. Ok, Javerín, por favor, el que quiera, tenéis la palabra. Sí, Yoshi, adelante. Una pregunta concreta. ¿Existió realmente el rey Shaul? Porque la otra vez en el shiur anterior el Rab dijo que existieron columnas, o sea, vestigios. ¿Son personajes fácticos o sea, se puede demostrar la existencia de ellos o queda ahí en el Tanaj? Mira, es muy interesante lo que tú dices. No necesariamente todo lo que hoy se puede demostrar se podía demostrar hace 100 años atrás. Siguiendo con ese criterio, si no se podía demostrar hace 100 años atrás, David no existía. Sin embargo, el consenso general es que todos ellos fueron personajes existentes, y aquellos que niegan la santidad de los textos bíblicos también los usan para tratar de hacer las investigaciones que permitieron los descubrimientos que en definitiva fueron arqueológicos. Shaul era un personaje que vivía en la zona de Jerusalén, y nosotros estamos viendo, porque la zona de Jerusalén pertenecía a la tribu de Binyamin. Yo no tengo ninguna duda de su existencia, y no tengo ninguna duda que lo que dicen nuestras fuentes, aun cuando haya contradicciones que no necesariamente siempre vamos a poder resolver, no sea real que sí existieron. Pero quiero aclarar otra vez, y lo voy a decir nuevamente: David existió independientemente de que ahora, hace apenas 15 o 20 años atrás, encontraron el monolito de los egipcios haciendo referencia a su presencia. Aún sin el monolito sabíamos que existía, porque además la literatura que guardamos nosotros,
como en la literatura del libro de Teilim, lo nombran por todos lados. Y la versión oral posterior al Tanaj también construyó y reconstruyó la personalidad de David, y no puede haber David sin haber habido Shaul previamente. Shmuel también. Y obviamente Shmuel, que además son personajes fantásticos, ¿verdad? Sí, Bien. sí, sí. Gracias, Raf. Bruria levantó la mano y si alguien más me avisan. Adelante, Bruria, y Alisa después. Hola. A ver, tal como leemos el libro de Samuel, a veces los personajes parecen un poco idealizados. ¿Con qué fin? ¿Con que se hagan este tipo de lecturas que hace usted o para que veamos realmente la humanidad de todos los personajes pese a ser reyes? O sea, que todos tienen su punto de fragilidad y de fortaleza y que nadie... Bruria, todos somos humanos. después de todo lo que les dije hoy, desde el punto de vista de del supuesto análisis psiquiátrico de Shaul, no veo ahí ninguna idealización. Y después de haber enumerado gran parte de los pecados que se niegan o no se niegan del rey David, no veo ninguna idealización. Y tú, Bruria, que vienes con nosotros siguiendo desde Abraham, Isaac y Jacob, y tal como lo vimos también la semana pasada, no tenemos idealización, sino todo lo contrario. Aquí estamos tratando, Bruria, en nuestras reuniones lo que estamos tratando es presentar lo que mejor puedo hacer recopilando fuentes que se contradicen para que cada uno de ustedes pueda juzgar a partir de relaciones que son evidentemente contradictorias. Por lo tanto, nos invitan a nosotros a poder formar nuestro prócer o nuestro villano según lo que podamos y lo que querramos proyectar. Y lo más importante es que todos, absolutamente todos, son seres humanos, por lo tanto todos son fallibles. Rápido, me he explicado mal. No quería decir, es la idealización que tiene el concepto general de la gente, no los que participamos en sus clases, sino el concepto general que hay sobre ciertos personajes que están idealizados. Si no se profundiza en el texto, pues bueno, las lecturas al final. Es como sobre el rey Salomón. Mira, Bruria, el pueblo, los pueblos tienden a idealizar a sus líderes y a sus fundadores. Y eso para nosotros como judíos es una desgracia. Por eso la Torá tanto impulso colocó, y también el Tanaj, en presentarnos facetas que en otros grupos jamás hubieran presentado ni hubieran descrito. Yo quisiera ver algún musulmán haciendo un análisis de Mahoma o de cualquiera de los profetas que lo siguieron, tal cual como nosotros acabamos de hacer sobre el rey Shaul. Quisiera ver qué pasa, quisiera ver quién se anima, quisiera ver si en el cristianismo alguno se anima entre las personas creyentes a hacer este tipo de análisis. Quisiera ver entre los ciudadanos de los países de los cuales vosotros provenís. Tenéis la capacidad de poder hacer una crítica concreta a los prohombres y a las promujeres que recién ahora empiezan a salir a la historia, tal cual como despiadadamente lo hace el Tanaj, como lo hacen los Midrashim, como lo hace el Talmud, y como nosotros, simple ignorantes, nos reunimos aquí tratando de recibir de ellos sus pensamientos para elaborarlos y hacerlos propios. Así que no hay gran cosa de eso. ¿Alguien más, Javerín? Sí, Alisa, y en el chat hay también, Raf, si puedes leer, hay una consulta. Primero Alisa, por favor. No puedo leer, si me la pueden leer. Ok, primero Alisa y después te leo. Bueno, Raf, como siempre, maravilloso todo este acercamiento a tratar de comprender psicoanalíticamente a Shaul. Y me pregunto, ¿hay alguna referencia? Dos cosas quiero decir. Primero, si hay alguna referencia porque siempre me sentí siempre sentí mucha pena por Saúl, básicamente por ser el primero. No sé si porque yo soy primera hija y eso tiene algo que ver, el primogénito, pero hay algo como si hay alguna referencia a esto que tiene que medir
Shaul, viniendo de donde viene, con una empresa que es la primera vez que el pueblo va a tener, ¿no? Y después sí me gustaría, más adelante, seguramente lo vamos a tocar porque es sumamente interesante, el vínculo de David con Shaul, con todas esas persecuciones que has mencionado al principio, ¿no? Que me parece también muy, muy interesante. ¿Pero hay alguna referencia a este rol primero? Mira, Lisa, por de pronto no te olvides de que Shaul y David eran de la misma familia, porque David tomó como premio o como castigo, vaya a saber, a la hija de Shaul. Sobre el drama de ella, Mijal, ya hemos hablado al pasar únicamente hoy, que podemos profundizar mucho más. El hecho de que nosotros deberíamos preguntarnos cuándo y por qué los textos empiezan a relatarnos sobre los personajes. Hoy les hice una muestra muy concreta con respecto a David, que no aparecen rastros de lo que había sucedido cuando era niño. Y el Midrash tiene que presentarlo. Y ahora les voy a revelar en este momento de preguntas y respuestas, aunque quisiera seguir un poquito más, a qué se debía, ¿verdad? El relato midrashico dice que Ishai, después de tener 7 u 8 hijos, había decidido que ya había cumplido suficientemente con la mitzvah de reproducción. Por lo tanto, utilizando un método anticonceptivo que se usaba en aquel entonces, dejó de tener relaciones con su mujer y se enamoró perdidamente de una señorita que servía en su casa, cosa que también en el 2021 a veces sucede en personajes no tan importantes como Ishai, y le decide pedirle que se perfume y que se vista porque él la va a visitar. Y la niña, muy fiel a su señora, va y le revela eso, y la señora, creo que lo comentamos porque ustedes me recordarán si lo detallé o no, porque no quiero detener, no, parece que no, ¿verdad? No. Porque esto nos hace recordar algo que tuvo que ver entre Jacob con Lea y Rachel, ¿verdad? Es un modelo así tú que eres mujer de teatro, sabes perfectamente que este juego de sorpresas es maravilloso y eso hace que nosotros nos acordemos, ¿verdad? Y entonces el Midrash nos dice que la señora de Ishai se confabula y se mete en la cama de ella, en definitiva, o en la cama de la sirvienta, y viene el señor Ishai y se acuesta con su esposa, pensando que era la señorita tan hermosa. Parece que la luz no funcionaba mucho ese día, o estaban ahí viendo la televisión o alguna película para motivarse, y el señor sale tranquilo, y pasan unos meses, algo parecido con Tamar también, y la esposa de David, de Ishai, aparece engordando, hasta que Ishai la acusa, porque él estaba seguro de que no había tenido relaciones sino con la sirvienta, de haberle metido los cuernos, para decirlo en el lenguaje más vulgar posible. Por lo tanto, el hijo tiene que ser bastardo. Ahora, ¿qué se hace cuando Ishai, que era un personaje muy interesante y además parece que era muy rico, tiene que enfrentarse con el nacimiento de un hijo que él sabe que no es propio? ¿Revela a todos de que ese hijo es bastardo o se hace el idiota? Y parece ser que se hizo el idiota, pero él sabía perfectamente que, sabía equivocadamente, pero para él estaba claro que ese hijo no era de él, por lo tanto, no lo presenta como si fuera uno de esos hijos. Lo manda en el día en el cual viene nada más y nada menos que el profeta para poder establecer algún tipo de ofrenda, de algún tipo de sacrificio, manda a su hijo a que vaya a cuidar el ganado, y el hijo va a cuidar, además el hecho de que sea pastor, lo lleva a David. Miren ustedes, otra vez estamos mezclando temas, pero que vale la pena hacerlo, lo lleva a equipararse a Moshe, que también fue elegido porque pastoreaba, porque podía demostrar hasta qué punto la cualidad del pastor en cuidar el rebaño califica a quien puede ser un líder de una nación que tiene la obligación de cuidar el rebaño. Y entonces ahí lo saca cuando Shmuel
descubre de que ninguno de los hijos que había presentado hasta ese momento era el bueno para ser ungido, entonces lo trae. Imagínense ustedes qué sorpresa que tuvo el pobre Ishai, que se lo merecía, ¿verdad? Es decir, de pronto descubrir que su hijo no querido, y que probablemente David tampoco lo quería mucho al padre, había sido destinado para la realeza. Y había sido destinado, y ya vimos nosotros el episodio con Goliat, que la semana pasada también ustedes se preocuparon al descubrir que había un personaje llamado el Hanán, que hasta el día de hoy no sabemos si era David u otro, que aparentemente fue el que mató a Goliat y no David. Así que todo este tipo de cosas se dan. Con respecto a Shaul, y perdón por haberme extendido, el Tanaj no nos trae ningún relato de niño, no nos trae los relatos que el Midrash va a contarnos de Moshe Rabenu tampoco, sino que aparece como el tímido, porque cuando van a buscar a alguien y cuando Shmuel va a buscar a Shaul, él no está. Nechba el Akeilim, se dice en hebreo, se escondió tras, yo como mi apellido es Barilka, se escondió tras los barriles de vino que tenían ahí en la casa, y yo sé lo que es, porque yo alguna vez también me escondí, creo que en mi libro hay relato, cuando me escondí lleno de timidez y vergüenza, y me iban a buscar, y bueno, y no podían encontrarme, y cuando me encontraron amenazaron en tirar abajo la puerta o llamar a la policía para sacarme porque no me quería presentar en público. Eso fue en la fiesta de mi bar mitzvah. Pues eso tenemos con respecto a Shaul. ¿Qué más, Javerín? Te lo puse también en el WhatsApp, no sé si lo puedes ver, la pregunta de José Manuel. En el WhatsApp, tampoco. Bueno, ok, voy a leer. Minuto, por favor. El WhatsApp me da solamente noticias de la Franja de Gaza. Vale. José Manuel pone, no sé si procede esta inquietud que tengo, pero me hago la pregunta de inicio respecto a Shaul y la monarquía. ¿Por qué se dotó al pueblo de Israel de un rey? Y después, minuto, si ya leo todo. Después Shmuel. No todo porque yo no me voy a acordar. Ok. Nosotros sobre el tema de la monarquía tenemos la prescripción en el libro de Deuteronomio de Devarim, que establece la posibilidad que el pueblo desee un rey y cuáles son las condiciones que debe reunir, por un lado. Por otro lado, en tiempos de Shmuel, el pueblo quiere un rey como los otros pueblos y Shmuel no lo quiere. Nosotros somos antimonárquicos, aunque hay alguna ventana para permitir la realización de una monarquía que estaba muy lejos de nuestra estructura tribal. Acordémonos que en la época de los jueces, cada una de las tribus tenía un cacique, tenía una especie de líder independiente, tenía un caudillo, esa es la palabra, y que caudillo por caudillo, el más fuerte, el que podía reunir un ejército mayor, de alguna forma lideraba a las otras tribus porque las iba a defender, pero la institución monárquica, tal cual como existía en el faraonato en Egipto, era ajena a la cultura de las tribus de esclavos que habían salido del mismo Egipto, porque era evidente que la monarquía era en aquel entonces hereditaria y nosotros no teníamos a quién heredar cuando Moshe, que hubiera podido ser el primer rey, no lo es y desaparece de la faz de la historia sin que nadie sepa ni siquiera dónde está sepultado. Ahora sí, Ethel, por favor, la segunda parte. Lo otro es un comentario de Shmuel en el chat. Rechazo la teoría de enfermedad psiquiátrica. Todo líder siempre tiene miedo de que alguien, incluyendo sus allegados, lo quieran desbancar. Así que viven en constante tensión que produce cambios de humor. Shmuel, yo creo que estás influenciado por la cultura mexicana que llevas contigo desde pequeño, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido en México, por lo menos cuando yo residí ahí, a más de uno de los presidentes que tenían algún desvío. Bueno, vamos a tu pregunta. Mira, eso pasa también en Israel hoy en día. Yo no quiero hablar de política de Israel, y menos en un día en el cual hay lucha y donde en estos momentos
se oyen alarmas en gran parte del país. Shmuel, hay otros mexicanos que están en estos momentos compartiendo y seguramente no piensan como tú. Primero y principal, qué bueno, Shmuel, que no estés de acuerdo. Lo Katuf no está escrito en ningún lugar que tienes que aceptar lo que yo digo. Segundo, a todos, Javerim, que jugamos juntos al aprendizaje, el hecho de que nosotros podamos especular creando tipología de seres humanos, construyéndolo a partir de los hechos históricos, es algo maravilloso. Miren, Javerim, Erich Fromm escribió, Erich Fromm no está muy lejano, que vivió también en México, Shmuel. Él en uno de sus libros hace un psicoanálisis de Adolfo Hitler. Y cuando yo leí por primera vez ese análisis, estaba influenciado por los psicoanalistas argentinos que decían que no se puede psicoanalizar a lo lejos, que tú no puedes hacer un psicoanálisis teórico, tienes que tener al paciente enfrente, tienes que tener la posibilidad de activar con él, de poder trasladar, transferir y recibir transferencias y todas esas cosas que algunos psiquiatras argentinos y psicoanalistas creen. Bueno, y me indigné, ¿quién es Erich Fromm para hacer ese tipo de especulaciones sobre Hitler a quien no vio en su vida? Hoy día, 45 años después, ahí por ahí lo vi a Moishe, mi querido Moishe, que de paso te saludo, Moishe, otro mexicano valioso. Vengo y hago lo mismo que hizo Erich Fromm. Hola, Moishe, ¿cómo estás, querido? Te sacaron el micrófono para que no puedas hablar, ya ves, discriminación. No, no le saqué yo, se lo sacó solo, no me culpe. Ahora, bueno, qué gusto estar con ustedes. Gracias. Volvemos, Javerim, entonces, al hecho de que nos podemos permitir, mi querido Shmuel, jugar un rato con el rey Shaul, cuando la palabra melancolía la usa Rashi para describirlo en sus caídas y bajadas de carácter. Y bueno, y los seres humanos tenemos derecho a que nos hagan diagnóstico y permanentemente nos hacen diagnóstico, particularmente cuando alguien llega, no como nosotros que estamos aquí presentes, a algún puesto importante. ¿Algo más? Que yo vea, no. Voy a entonces terminar, porque estamos exactamente en la hora de finalización, diciéndoles que, en definitiva, Shaul fue un hombre piadoso. Él colocó Shlamim. En Gilgal proclamaron al rey Shaul ante Dios, ofreciendo sacrificios, y luego Shaul y el pueblo celebraron una enorme fiesta. Y antes de la campaña contra los filisteos que estaban acampando en Michmash, habíamos visto hace un rato, al ver que el pueblo empieza a dispersarse, se apresura a implorar el favor de Dios antes que llegue Shmuel. Hace unos minutos, ya largos minutos atrás, lo dije como apego a la norma del reloj, ¿verdad? Era puntual y no quiso esperar a Shmuel. Ahora lo traigo otra vez. ¿Por qué? Porque él no se animaba a salir a la batalla si no hacía una tfilá, porque en definitiva las ofrendas en aquel entonces son lo que es hoy nuestra tfilá. Y dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a favor de Hashem. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. El mismo Shaul consulta la voluntad de Dios antes de acometer cualquier empresa bélica. Y por eso pide el efod. Lean ustedes el primer libro de Shmuel, 14-18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Shaul, y vino a David en Joreshies y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Shaul mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Shaul mi padre así lo sabe, y ambos hicieron pacto delante de Hashem, y David se quedó allí, y Jonatán volvió a su casa. Y hace juramentos o votos, pero vamos a detenerlos aquí, Javerim, con
deseos para todos nosotros. El primero de ellos es que termine la violencia y que todavía aquí ya teóricamente Yom Yerushalayim terminó, pero que nosotros podamos tener una noche tranquila, también los que están en el sur, y como hemos visto hoy, no hay un fragmento del pequeño territorio de Israel que no esté expuesto a los ataques del Hamas. Entonces, pedir a Dios que nos dé paz en Jerusalén, la ciudad de la paz, que así se llamó desde el principio, antes, mucho tiempo antes de David, ya en época de Abraham Avinu. Segundo, agradecerles a ustedes, como siempre, vuestra compañía, recordarles que la semana próxima no nos vamos a ver porque es Hag HaShavuot, y desearles a todos los que están con nosotros aquí o quienes nos están siguiendo por el Facebook o los que nos van a seguir en las repeticiones en el YouTube, que tengamos todos un Hag Shavuot Sameach, que hasta Hag HaShavuot, que está a la vuelta de la esquina, reine la tranquilidad, y que nuestros enemigos aprendan que con nosotros no van a poder, porque Am Israel Jai y porque Jerusalén va a permanecer en manos judías por siempre jamás. Muchas gracias, Javerim, Hag Sameach, y oremos y pidamos, como siempre, por los enfermos, por su sanación, y que no haya víctimas ni haya heridos, ya hay heridos, por los ataques de nuestros enemigos. Shalom, mis amigos, muchas gracias por vuestra compañía y por vuestra participación en nuestros shiurim.